Yo te invito a que puedas tomar asiento. Damos gracias a Dios, nos ha traído una vez más delante de su presencia para que podamos aprender, para que Él pueda bendecirnos a través de su enseñanza, a través de su espíritu. El Señor nos congrega en un lugar para que podamos aprender de su palabra, nos congrega en un lugar para Él enseñarnos y poder salir como cuerpo. Amén. Salir como cuerpo. Tal vez uno puede decir, bueno, pastor, pero yo soy la iglesia. Está bien. Pero si no recibimos la misma enseñanza como cuerpo, ¿cómo funcionaremos coordinadamente? Amén. No podemos funcionar en un cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, coordinadamente, si no recibimos todo la misma enseñanza, la misma explicación sobre un tema o sobre alguna tarea que debemos hacer, por lo menos como congregación. Amén. Cada congregación tiene un ministerio, tiene un terreno donde trabajar, pero asimismo todos juntos tienen que recibir las instrucciones de lo que deben hacer y de qué manera deben trabajar en ese terreno, en esa área que Dios les ha entregado. Amén. Yo te invito a que puedas buscar en Efesios. La carta a Éfesos es Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Efesios 3:20. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, esto habla de Jesús. Amén. Dice, y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. A veces uno puede tener una petición delante de Dios, pero no conoce el camino, cómo formar aquella petición. Mucha gente tiene el deseo en su corazón de poder salir adelante, de sacar su familia adelante, de sacar su matrimonio adelante. Mucha gente tiene la buena intención y el deseo de tener una familia, de tener hijos, de tener un esposo, de tener una esposa. Muchas personas tienen el deseo de poder sacar adelante su familia, de prosperar en el amor, en la paz, en el hogar, en la fe, en la confianza y aún también en lo material. Porque todos queremos estar mejor cada día y nos esforzamos por ello. Pero muchas veces cuando venimos a Cristo y ponemos nuestras peticiones delante de Él, a veces parece que Dios no está entendiendo lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque yo lo que le estoy pidiendo está hacia la izquierda y el Señor me dice, bueno, pero ve primero a la derecha. Y yo no puedo entender. La palabra de Dios cuenta que hubo un varón que él tenía lepra, amén. Aquel varón se llamaba Naamán y dice que él fue a ver al profeta en Israel y él se imaginó cómo el profeta le sanaría aquella afección que él tenía en su cuerpo. Y él dijo, va a salir el profeta, va a levantar sus manos al cielo, me va a imponer manos, va a poner las manos donde está la enfermedad y me voy a sanar. Él se hizo de la película, como diríamos comúnmente, de cómo sería su sanidad. Él se imaginó de qué manera eran las cosas. Pero cuando llegó a lo del profeta, el profeta ni siquiera lo atendió. Y le envió su criado y le dijo que vaya y que se bañe
que se sumerja 7 veces en el Jordán. Una persona importante, la cual traía cartas de recomendación del rey de Siria. Era el general del ejército de Siria. Era una persona importantísima. Pero el profeta ni siquiera lo atendió. Y aquel varón, Naamán, se ofendió. Porque él era una persona importante y con aquellas cartas se le abrían las puertas donde él era. Es más, aún el rey de Israel ya lo había atendido. Pero este varón no solamente debía sanar su afección en la piel, que él tenía lepra, sino también su orgullo, su vanidad, su altivez. Él debía aprender a ser humilde. El Señor vio algo en su corazón, pero el Señor quería hacer la obra completa. No solamente que él se vaya con la sanidad de su piel, sino con una sanidad en el corazón. Porque por eso le había venido la lepra, porque Dios quería sanar su corazón. Muchas veces vienen afecciones a nuestras vidas y uno puede mirar la afección en sí, pero uno debe entender que muchas veces las afecciones que uno puede llegar a tener o enfermedades, debe levantar los ojos al cielo y preguntarle al Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué ha venido un quebranto a nuestras vidas? ¿Por qué la enfermedad ha tocado nuestras vidas? Y dice que este varón se imaginó cómo iba a ser su sanidad. Pero el Señor no solamente quería sanar su piel, quería sanar esa enfermedad, sino que también el Señor quería sanar su altivez, su orgullo. Y dice que él se enojó mucho y dijo, ¿acaso no hay mejores ríos en Siria? No hay mejores ríos en Damasco. De donde yo vengo, no hay mejores ríos. Porque él tal vez se ofendió como diciendo, bueno, ¿qué cree este varón? ¿Que no me baño? Entonces él se fue enojado y su siervo le empezó a reconvenir y a decirle, pero si te hubieran pedido algo mucho más difícil, lo hubieras hecho. Y algo tan sencillo como sumergirte en las aguas, ¿por qué no lo haces? Y en un momento él entró en razón. Y entró en razón y se sumergió en aquellas aguas. Amén. Como le dijo el profeta. Y él recibió la sanidad deseada. Pero luego él después entendió. Y fue donde el profeta. Y habló con el profeta y se humilló. Y él le empezó a explicar parte de su vida. Y el profeta lo envió en paz nuevamente a donde debía ir. Pero él tuvo que entender, tuvo que ser obediente y entender de que tenía que humillarse y que no solamente la sanidad era de la piel de la enfermedad, sino también de su corazón. Entonces a veces el Señor, uno le pide algo al Señor y el Señor nos termina enviando a otro lugar. El Señor dice que en un momento hizo lodo y puso en los ojos de un varón y le dijo, ve y lávate en el estanque que es llamado Siloé. Y uno dirá, encima que le puso barro en los ojos, lo envió a que se lave en el estanque sabiendo de que era ciego. Pero ese varón también tenía que entender que parte de su sanidad también venía parte de sanarse, de hacer el esfuerzo, de la búsqueda, del clamor. Y nosotros a veces pedimos cosas y dice la palabra de Dios que el Señor dice que el Señor hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, amén, o entendemos. Y nadie está diciendo de que debemos entender las cosas de Dios, porque el Señor no habla de entendimiento en todo. Porque si no estaría de más la fe, estaría de más la esperanza. Y la Escritura dice que no andamos por vista, sino por fe. Entonces, si nosotros tuviéramos entendimiento de todo, de más estaría la fe, de más estaría la esperanza. Y siendo que la esperanza es el motor que nos mueve para seguir adelante a través de la fe.
Porque la fe es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces esa certeza es esperanza. Amén. Esa certeza es esperanza de saber que yo corro detrás de algo que lo obtendré y creo que lo voy a tener. Y esa esperanza es el motor que me hace caminar. Pero cuando yo le pido algo al Señor que está a la derecha o está a la izquierda, el Señor me envía a la derecha. Y a veces yo creí que el Señor iba a ser de una manera, iba a ser de otra, y resulta que el Señor me envió a hacer otra cosa. Y uno se imagina el desenlace de nuestras vidas o cómo Dios va a hacer. Y la Escritura dice que en la obediencia viene la bendición. Naamán le fue dada la palabra, se enojó. Se enojó cuando le fue dada la palabra porque no entendió. Tal vez él dijo, ¿cómo puede ser si yo solamente él puede tocarme y mi piel va a sanar? Él tenía fe, pero él quería que las cosas ocurran conforme él quería. Pero las cosas en Dios no son así. Y él se enojó cuando le vino la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios aquí eso no ocurre. Pero imagínate de que le llegó la palabra y este varón se enojó mucho. Tanto es así que se fue y se iba otra vez a su hogar, aún con la enfermedad. Prefería soportar la enfermedad a soportar una humillación. Y se ve que hay gente que prefiere vivir llorando en el rincón de su hogar antes de doblar sus rodillas, antes de humillarse. Y la Escritura dice que el Señor atiende de cerca al humilde. Amén. Entonces son altivos. Y Dios no tiene negocios con los altivos. Te puede dar una palabra que tú lo obedezcas y el Señor sanará tu corazón. Pero hay personas que prefieren padecer antes de humillarse. A veces, hermano, uno tiene que reconocer delante de Dios, como hombre, como mujer, tiene que reconocer delante de Dios de que uno se ha equivocado. Y pedirle una oportunidad a Dios y no vivir la vida como quien dicen por ahí, lo que escribe con la mano lo borra con el codo, o algo así dice el dicho, amén. Y uno no puede creer de que el tiempo borrará las cosas. Uno tiene que presentarse delante de Dios y pedirle una oportunidad más a Dios y humillarse delante de Dios y pedirle perdón, reconocer los errores. Reconocer los errores y Dios nos dará una oportunidad más. Y la Escritura dice, aquí las cosas viejas pasaron, yo hago las cosas nuevas y el Señor empezará a hacer las cosas nuevas en tu vida. Pero recuerda que el Señor hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Amén. Yo no sé qué le ha pedido a Dios, pero si eres obediente a la palabra de Dios, el Señor hará la obra y la hará más abundantemente de lo que tú crees. Pero debes tener fe, debes tener esperanza, debes seguir confiando, debes seguir obedeciendo a la palabra de Dios, porque el Señor es el que te va indicando. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Amén. ¿Qué es para nuestros pies una lámpara? ¿Y para qué quiero una lámpara en mis pies? Para caminar, para avanzar y no tropezar o caer en un hoyo. Entonces la palabra es para mí una luz para que yo pueda caminar, para que yo pueda avanzar, conforme lo que dice la palabra. Cuando yo estoy leyendo la palabra y lo obedezco conforme dice la Escritura, yo voy trayendo luz a mi caminar y a mi andar. Pero debemos confiar en ese Dios que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos, dice la palabra de Dios. Y que aún muchas veces nosotros no entendemos, pero debemos tener fe, esperanza, confianza y seguir adelante sabiendo de que Dios hará, que Dios tiene tu petición, que Dios hará las cosas que nosotros le hemos pedido y la que Él se ha propuesto en hacer en tu vida.
Pero debo tener esa confianza, debo tener esa esperanza. Dios ha entregado su vida por la nuestra. Y aún dice la palabra de Dios, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Pero es necesario que confiemos. Porque tú tal vez le has pedido algo y vives pensando en eso. Pero para que tú recibas lo que has pedido, necesitas una edificación. Naamán necesitaba ser sano de su lepra, pero necesitaba ser sano en su corazón, de su orgullo, de su altivez, para que luego pueda disfrutar de aquella sanidad que Dios le otorgaría. Si el Señor quiere darte una bendición, primero debe haber una edificación, debe haber cambios, para que tú luego puedas disfrutar de lo que el Señor te da, para que aquello sea una alegría en tu corazón y esa alegría quede marcada para toda la vida a fuego en tu corazón, en tu recuerdo, en tu mente. Pero si yo quiero que todo ande aceitado, hay cosas que Dios hace, hermano, para sorprendernos, porque Él quiere estar en todo. Y a veces nosotros no queremos dificultad, no queremos problemas. Y hermano, hay muchas dificultades que Dios pone en nuestro camino y pone en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer, para que nos esforcemos. Fíjate que cuando hay una carrera con vallas o una carrera con obstáculos, la carrera requiere de mucho más esfuerzo. Una carrera a campo traviesa requiere de mucho más esfuerzo. Pero también requiere de otro entrenamiento, de otra fortaleza, de otro temple. Entonces, asimismo, el Señor muchas veces nos pone obstáculos en la vida para que nosotros podamos pasarlo y que nos demos cuenta que somos capaces de salir adelante. Que si estamos con Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cuando viene la dificultad y cuando viene el problema, debemos tener fe, debemos tener esperanza, sabiendo que lo que nosotros le pedimos a Dios se va a cumplir. Pero debemos seguir esforzándonos y debe crecer nuestra fe cada día y seguir luchando una y otra vez y seguir golpeando una y otra vez la roca hasta que dé agua. Porque el seguir a Cristo Jesús no se le sigue al Señor solamente cuando las cosas van bien. No se le dice al Señor que tenemos fe o que lo amamos cuando las cosas van bien. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios? Sino que esa fe y esa esperanza y esas dificultades van forjando nuestro carácter para los días venideros. Y para que tengamos paz. No esa paz que quiere el mundo. Amén. No esa paz que quiere el mundo. La paz que quiere el mundo es no tener problemas, que no haya dificultades, que todo ande bien, que no haya necesidad, que no tenga yo mayores problemas. Esa no es la paz que Dios da. El Señor te dice, yo te doy paz en el medio de la tormenta. Porque el tema es que tú puedas andar en paz, por más que haya problemas y dificultades. La palabra de Dios dice que en un momento estaba Pablo y Silas encarcelados, con grillos en sus manos y en sus pies. Y dice que estaban en lo profundo de la cárcel. Y ellos dicen que cantaban alabanzas y que estaban entonando cánticos a Dios. Y en un momento dice la palabra de Dios que hubo un temblor y las rejas y las celdas de los prisioneros se abrieron. Porque ellos estaban encarcelados, pero había fe, había esperanza en ellos. Y aunque el hombre los había querido encarcelar, a través del poder de Dios, ni siquiera la cárcel los podía detener. Y ellos estaban encarcelados con grillos en los pies y en las manos, y sin saber qué sería de su futuro. Pero ellos entonaban cánticos a Dios.
Y el Señor demostró su poder en ese momento. Demostró su poder y dice la palabra de Dios que todas las celdas fueron abiertas. Porque ese era el poder. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener fe, debemos tener esperanza, debemos tener confianza, sabiendo que el Señor hará mucho más abundantemente de lo que hemos pedido. Amén. Aunque muchas veces no entendamos. Pero la fe nos lleva a descubrir esa abundancia, nos lleva a descubrir ese Dios que siempre nos sorprende, que siempre nos enseña, que siempre nos está cuidando. Tú debes en la semana proponerte siempre que Dios algo te enseñe a través de una imagen que ves todos los días y que Dios te esté enseñando y te esté sorprendiendo, porque el Señor te enseña todos los días. El problema está que nosotros no lo escuchamos. El Señor nos va edificando todos los días, pero nosotros no le escuchamos. Y tú puedes recibir enseñanza de parte de Dios. Puedes recibir enseñanza de parte de Dios, pero tú debes estar conectado con el Señor y el Señor te enseñará. Te mostrará, no sé, un árbol y te explicará cosas. Te mostrará un niño y te explicará cosas. Te mostrará un camino, te mostrará tu trabajo y te explicará cosas. Y debemos estar conectados y tú no debes dejar pasar una semana sin que el Señor te enseñe algo. Que el Señor te habla a tu mente, que te habla a tu corazón y tú te des cuenta que es un ejemplo que te está dando Dios en tu vida cotidiana y que te está enseñando algo relacionado a la palabra a través de lo que tú vives cada día. Y te darás cuenta que tus días se convertirán en otra cosa porque no será rutinario, porque tú sabes que Dios todos los días querrá enseñarte algo. Y tú te levantas en la mañana y dile, Señor, enséñame algo. Y verás cómo el Señor te enseña, verás cómo el Señor te responde. Y tus días no serán rutinarios porque el Señor te sorprenderá y te enseñará. Y esa enseñanza traerá fortaleza, esperanza a tu corazón, sabiendo de que Dios está contigo todos los días y se cumple la palabra hasta el fin del mundo. Y que Dios estará edificando en tu corazón. Y que no es tu mente, no es tu corazón. Tu mente nunca te enseñará cosas de Dios. Tu corazón nunca te hará sentir cosas de Dios. Si Dios no pone un sentimiento, un pensamiento en tu corazón, tu mente andará por cualquier lado y tu corazón andará por cualquier lado. Pero si yo predispongo mi vida a que Dios me enseñe cada día, Dios te enseñará y te sorprenderá. Y te enseñará mucho. Pero debemos proponernos cada día aprender y decirle al Señor, enséñame algo. Cuando vas al trabajo, cuando estás en el trabajo, dile, Señor, enséñame algo hoy. Y no tengas temor. Pero no dejes, hermano, de tener fe, de tener esperanza en Dios. Hoy el Señor, tú le has pedido algo que está a la derecha y el Señor te ha enviado a la izquierda. Ve tranquilo. Ve tranquilo. Porque las cosas no son como tú las has aprendido. Las cosas no son como tú crees. La escritura habla de un varón que se llamaba Simón, el cual dice la palabra de Dios que él era pescador. Y vaya a saber cuántas generaciones él era pescador. Y el Señor los encontró en la mañana lavando las redes sin haber pescado nada en toda la noche. Se esforzaron toda la noche tratando de pescar, pero no habían pescado nada. Pero en un momento llegó el Señor Jesús y le dijo, boga mar adentro y echa las redes. Y él le respondió, como tal vez le podemos responder todos al Señor y decir, toda la noche estuve intentándolo. Tal vez tú dices, el Señor te dice, serás feliz, ve a trabajar, vuelve, mira tu hogar. Y tú dirás, ¿cuántos años llevo yendo a trabajar, mirando mi casa, mirando mi familia? Y el Señor te dice, ve y hazlo. Porque ahora no verás lo mismo. No mirarás las cosas de la misma manera. Ahora empezarás a considerar todo lo que hay a tu alrededor.
El Señor le dijo: Simón Pedro, boga mar adentro y echa las redes a la derecha. Él dijo: Señor, toda la noche lo hemos intentado. Tal vez él pensaba diciendo: ¿cómo este que es maestro? Porque antes las personas que sabían tanto de la Escritura como el Señor eran personas que se le habían pasado toda la vida estudiando la palabra de Dios. Amén. A los pies de algún maestro. Tal vez Pedro pensó decir: ¿cómo este me va a enseñar a mí a pescar? Pero dijo: en tu palabra echaré las redes. E hizo como el Señor le dijo. Y dice que fue tanta la cantidad de peces que atrapó que tuvo que llamar otras barcas para poder llevar los peces hacia la orilla. ¿Pero qué hizo? Hizo lo mismo, pero obedeciendo a Dios. Él lo había intentado, pero sin Dios. Él lo había intentado, pero sin la palabra de Dios, sin la guía de Dios. Entonces, hermano, si nosotros podemos perseguir la palabra de Dios, tú dirás: bueno, ve a trabajar. Tal vez tú dices: Señor, yo quiero prosperar. Y el Señor te dice: ve a trabajar. Tú le dices: Señor, 20 años que trabajo, pero ahora te lo ha dicho Dios. Amén. Las cosas cambian. Una cosa es que tú lo hayas intentado con tu fuerza, con tu inteligencia, y otra cosa es que el Señor te diga: ve a trabajar. La palabra de Dios dice que hubo un varón que se llamaba Gedeón, y el Señor lo vino a buscar con una tarea para que libertase el pueblo de Israel, que estaba cautivo bajo el enemigo, y el cual lo tenía empobrecido, y cada vez que salían las cosechas, venía el pueblo y se llevaba todo. Los pueblos enemigos. Y cuando el Señor vino a buscar a Gedeón, Gedeón le dijo: soy pobre y el menor de mi familia. No hay nada que yo pueda hacer, ni tengo dinero, ni siquiera soy el primogénito, no tengo nada. Pero el Señor le dijo: no te envío yo. Y a veces el Señor nos habla y nos dice: no te envío yo. Y tú tienes temor de avanzar, porque crees que si tú no conoces a alguien nada va a pasar, si no tienes dinero en el bolsillo no va a pasar. ¿Y cuándo tendrás fe? ¿Cuándo tendrás esperanza? ¿Cuándo vas a creer en los milagros de parte de Dios? Yo sé que tampoco hay que ser un soñador, que hay que pensar con cordura. Amén. Porque por ahí gente dice: no, porque yo declaro que esta empresa va a ser mía, y llega todos los días tarde. Entonces es como que no coincide una cosa con otra. Amén. O yo voy a ser jefe aquí y yo lo declaro, y vive faltando. Entonces hay un testimonio, es un esfuerzo que debemos hacer, pero es mínimo. Y hoy Dios quiere hacer cosas de una manera abundante en tu vida. Por eso cuando tú vas y hablas con Dios y Dios te envía a hacer algo, ve, aunque te envíe a hacer lo mismo que estás haciendo todos los días. Tú dirás: pastor, yo trabajo desde chico. Está bien, pero hasta ahora no te mandó Dios a trabajar. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Entonces busca de Dios. Ten fe, ten esperanza. Y verás cómo Dios hará las cosas en tu vida mucho más abundantemente de lo que tú crees, aunque tú no lo entiendas. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si estás creyendo. Bendito Dios. Te alabamos, bendito Dios. Toda gloria y toda honra es tuya, Señor Jesús. Yo te invito a que puedas ponerte de pie, por favor. Y vamos a orar. Y el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en el corazón. Hay muchas personas que escucharán esta predicación y no han aceptado a Cristo. Tal vez quieren dar un primer paso de fe. Y el primer paso de fe que debes dar es poder aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, para que el Señor empiece a obrar en tu vida.
Porque la Escritura dice que todo aquel que le acepta y cree en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Dice aquel que le acepta. Por eso debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si tú quieres aceptar a Cristo, puedes hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día he escuchado tu he palabra. escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por esta palabra por esta palabra y ruego a ti y ruego que mis peticiones que mis peticiones sean prosperadas sean prosperadas de una manera abundante, de una manera abundante, como dice tu palabra. como dice tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por este amor, por este amor, por esta salvación, por esta salvación, por esta vida por eterna. esta vida eterna. En el nombre del En el Padre, nombre del Padre, Hijo del Hijo y del Espíritu y del Santo de Espíritu Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Santo eres tú, Señor.